Vamos a iniciar con nuestro estudio 47 y vamos a terminar el capítulo 7 de Romanos. Romanos 7, versículos del 17 al 25. Dice así la bendita palabra de nuestro Dios, se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Bien, mis hermanos, fueron varios versículos, pero se van juntando hacia lo mismo, ¿sí? Y hoy que terminamos el capítulo 7 de Romanos, espero ya hayamos entendido toda la trama de la película, toda la trama del capítulo 7, toda la trama de lo que Pablo fue escribiendo, ¿sí? Para enviárselo a los romanos, a la iglesia que estaba en Roma, ¿sí? Y vamos a hacer un recuento de nosotros también, lo que fuimos aprendiendo en el capítulo 7. Aprendimos o vimos más bien la imposibilidad de cualquier persona, cualquiera sin excepción, sea cristiano, no sea cristiano, sea del último rincón del mundo hasta aquí en Zacatecas donde estamos, la imposibilidad de cualquier persona que procure obedecer toda la ley. ¿Sí? Aunque te lleguen las manos y digas, de esta manera voy a acercarme más a Dios, vemos que es imposible obedecer toda la ley. Podremos obedecer algunos puntos, pero fallamos en otros, y eso es lo que aprendimos en el capítulo 7, la imposibilidad de querer obedecer la ley. Vimos también cómo la ley no conduce a nadie. La ley no conduce a nadie a la vida eterna con el Padre. Así es. Por más que la entendamos, por más que la queramos obedecer, por más que la tengamos atesorada, nunca nos va a llevar a la vida eterna por medio de la ley. La ley no nos da vida eterna. La ley nos enseña cómo tener vida eterna, pero no nos da la vida eterna, ¿sí? En Deuteronomio 8:1 dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy para que viváis. Y aquí parecería contradictorio. A ver, Dios me dice que yo debo de poner por obra todo mandamiento. Se lo dijo Dios a su pueblo, pero no se lo dijo para que ellos trataran de obedecer la ley, sino para que entendieran que había un Mesías que les iba a dar la salvación. Nada más que ellos no entendieron, ellos escudriñaron las Escrituras porque querían encontrar la vida eterna en las Escrituras, en lugar de escudriñar las Escrituras para encontrar al Mesías prometido. Se equivocaron totalmente, ¿sí? Así que también, aparte de eso, Dios quería mostrarle al pueblo de Dios, y ahora nos lo quiere mostrar a nosotros también, que por medio de la ley no podemos salvarnos de la condenación, ¿sí? Que quede bien claro eso. ¿Por qué? Porque muchos o en muchas congregaciones te dicen, obedece los 10 mandamientos y con eso te vas a ir al cielo. No es cierto, es mentira. Otros dicen, pórtate bien y te vas a ir al cielo. No hagas maldad y te vas a ir al cielo. Y de pronto Pablo nos confronta en el capítulo y nos dice, estamos llenos de pecado. El pecado mora en mí.
A ver, entonces, me porto bien y me voy a ir al cielo, pero si el pecado mora en mí y en el cielo yo no puedo heredarlo, porque esta carne no va a heredar el reino de los cielos, entonces, ¿cómo le voy a hacer? Y eso es lo que fue enseñándonos el capítulo 7, ¿sí? Nos mostró también que por medio de la ley el hombre está imposibilitado para obedecerla, que por más que guardemos las ordenanzas vamos a fallar en algo, siempre vamos a fallar en algo, pero que también esos estatutos que están en la ley son santos, perfectos y buenos. ¿Sí? Es bueno, ¿sí? Bien, aprendimos también que el hombre natural, ¿sí? El hombre natural primeramente no puede obedecer la ley, como número uno, ¿sí? Uno, no puede obedecer toda la ley. Y el número dos, aunque pudiera, el hombre natural no quiere obedecerla. No quiere obedecerla, ¿sí? No fornicarás. Ay, ¿por qué no voy a fornicar? Es mi cuerpo. No abortes. ¿Y por qué? Yo decido. Mi cuerpo es mi cuerpo y yo decido. Los homosexuales. ¿Y qué? Yo quiero ser homosexual. Yo me siento atrapado en un cuerpo de hombre, pero soy mujer. O la mujer dice, yo me siento atrapada en un cuerpo de mujer, pero soy hombre. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? El hombre natural no quiere obedecer la ley. Los borrachos no heredarán el reino de Dios. ¿Y qué? A mí me gusta tomar. ¿Sí? O sea, no quiere, el hombre no quiere. O sea, no es que no pueda obedecer la ley, aunque pudiera, no quiere. No tiene el deseo. No quieren agradarle a Dios, no quieren estar bien con Dios, no quieren reconciliarse con Dios, no le interesa al hombre estar con Dios. Y yo me acuerdo de una vez cuando a mí me dijeron, oye, ¿no te gustaría? Mira, con Dios todavía no era cristiano, aclaro, ¿sí? Y les dije, ay, no, qué aburrido, porque me leyeron Apocalipsis donde dice que día y noche estaban adorando al Señor y cantando y postrados los ancianos, y les dije, qué aburrido, yo prefiero el mundo, se los dije así literalmente, yo prefiero el mundo, ¿sí? Y no desistían, eran unos testigos de Jehová queriéndome endulzar el oído, ¿sí? Pero cuando vino Cristo, entró a la fuerza, me sacó y me dijo, ¿tú vas a ser salvo? Sí, Señor, ahora estoy aquí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo no quería nada con Dios. Dios decidió apartarme de ese mundo. Porque si hubiera sido por mi propia voluntad, nunca hubiera yo ido. Nunca hubiera yo ido. Y es lo mismo con nosotros. Ninguno de nosotros buscábamos verdaderamente a Dios. Queríamos acallar nuestra conciencia. Queríamos calmar nuestro supuesto dolor. ¿Sí? Más bien era que nos sentíamos agredidos en nuestro orgullo y en nuestro egoísmo. Eso era lo que teníamos. Pero bueno, el hombre natural no quiere nada con Dios y aunque aunque pudiera guardar la ley, no quiere. Con este estudio también estuvimos viendo que la ley no es pecado, sino que es santa y es espiritual. ¿Por qué? Porque es escrita por Dios y Dios es espíritu. Aprendimos que el hombre que el pecado está en el hombre y aquel que cree que la ley le traerá vida y que puede ganarse la aprobación de Dios esforzándose en cumplirla, nunca logrará ganar la salvación de su alma. Vamos a suponer que por ahí no falta uno que dice, yo sí voy a guardar toda la ley, ¿sí? Porque siempre se hacen competencias, a que no guardas la ley, a que sí la guardo y a que sí puedo. Y a lo mejor no falta un Goliat que diga, yo voy a poder vencer todo lo que Dios pide y yo voy a poder cumplir. Mis hermanos, aunque la cumpliera toda, totalmente, únicamente por competencia o por querer supuestamente ganarse el cielo, ni así podría heredar el reino de los cielos. Así es. No puede. Así que esto, mis hermanos, nos debe de dar una paz también interna, a donde ya no estás preocupado por cómo comportarte o cómo vestirte. ¿Sí? Y cuidado, porque a lo mejor vas a decir, entonces me puedo vestir como sea. Sí, te puedes vestir como sea, porque de acuerdo a tu vestimenta vas a mostrar si eres hijo de Dios o no. Entonces puedo ser como yo quiera. Sí,
pero de acuerdo a cómo tú eres, vas a mostrar si eres hijo de Dios o no, ¿sí? Mas, sin embargo, hay mucha gente que quiere mostrar que es hija de Dios o hijo de Dios con su vestimenta, con sus alabanzas, con su aleluya, con su cristianés, con toda la manera de cómo se comporta, pero por dentro sigue estando en pecado. Por eso es que lo externo no es lo importante, sino lo interno primeramente. Primeramente que haya salvación interna para que ya por medio de lo externo se va a mostrar que verdaderamente soy hijo de Dios. Y eso es lo que nos debe de dar paz. O sea, a ver, oye, ¿será hermano o no será hermana? Pues vamos a ver. Y con el transcurso del tiempo nos damos cuenta si verdaderamente es hijo de Dios o no. ¿Sí? Porque el que no es hijo de Dios se cansa. ¿Sí? Bien. Conocimos también que la ley engrandeció el pecado de la humanidad y cumplió su objetivo de condenación y muerte. Yo no sé si se recuerden que en un estudio hablamos de una piedra, ¿no? Que el pecado se iba haciendo grande, 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 así como el Atlas que cargaba el mundo, así nosotros empezamos a ver, después de que pensábamos que era insignificante el pecado que hacíamos, es una mentirita piadosa, vimos que la mentirita se volvió mentirota, 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 hasta caernos y aplastarnos y llevarnos a la condenación y a la muerte. Empezamos a ver que ya no había justificación para donde nos moviéramos, era condenación y muerte, condenación y muerte, condenación. Estoy lleno de pecado, estoy lleno de lepra, estoy leproso totalmente, estoy lleno de pecado desde la punta del cabello hasta la punta del pie, si es que tienes cabello. Aprendimos también que si hubiera habido una ley que produjera vida, Dios lo habría comunicado y su Hijo no hubiera tenido que morir para reconciliarnos con el Padre. Hubiera dicho, ¿saben que estas son las reglas para ir al cielo? Cúmplanlas ustedes y ya mi Hijo no necesita venir. ¿Sí? Eso hubiera dicho, pero no. ¿Sí? Yo no sé si tú te has preguntado muchas veces, ¿por qué necesitamos a Cristo? ¿Sí? Pues porque la ley no te va a salvar. Es Cristo el que nos salva. También confirmamos que la vida y el modo de vivir cristiano no provienen de la ley, sino de la sangre redentora del Mesías. ¿Sí? O sea, que nuestra manera de vivir y nuestra manera de comportarnos, de vivir, de vestirnos, etcétera, no proviene de mí. O sea, no es que, ay, ahora ya voy a vestir así, diferente, para que vean que soy el pastor, o soy cristiano, o soy cristiana. No, no viene de esta manera de cambiar o de vivir, sino viene a través de la sangre redentora de Cristo. La transformación interna y externa viene a través de Cristo, no a través de nuestros esfuerzos. También aprendimos que Satanás hizo creer al hombre en el huerto del Edén que Dios era mentiroso, porque le dijo, no es cierto, no morirás. ¿Sí? O sea, le dijo, es un mentiroso Dios, tú no vas a morir, al contrario, si te comes el fruto vas a ser, ¿qué? Mejor o igual que Dios. ¿Sí? Le quiso hacer a un Dios mentiroso, les quiso mostrar a un Dios mentiroso y hasta el día de hoy mucha gente sigue creyendo a esa mentira. Se creen dioses de sus propios cuerpos, dioses de su propia vida, dioses de su propia voluntad. Siguen queriendo hacer la vida a su manera. No le han creído a Dios, le siguen creyendo al enemigo. ¿Sí? Creen que Dios va a pasar por alto sus pecados y sus maldades. ¿Y por qué? Porque el padre de mentira hizo creer al hombre estas mentiras que estamos diciendo. Y también el padre de mentira ha hecho creer al hombre que siendo religioso, guardando la ley, cumpliendo los mandamientos, vas a poder lograr entrar al reino de los cielos o vas a poder vivir una vida mejor. Y sí, probablemente puedas vivir una vida mejor aquí en la tierra, pero al final vas a ir a condenación. Y la gran mayoría de la gente que se acerca a Dios están buscando un cambio de vida, literal, un cambio de vida terrenal. La mayoría de la gente, si no es el 100%, la mayoría o el 100% de la gente andan buscando un beneficio terrenal.
Así es. Un beneficio terrenal. Que mis hijos ya no se droguen, los llevo a un lugar donde ayudan a que dejen de drogarse. Que mis hijos ya no tomen, los llevo a un lugar donde puedan dejar de tomar. Que me estoy divorciando, voy a ir a un lugar a donde me ayuden para no divorciarme. Que mis hijos son rebeldes, voy a ir a buscar un lugar donde me ayuden a que mis hijos ya no sean tan rebeldes. Estoy endeudado, me voy a ir a buscar un lugar donde me dicen que voy a ser rico y poderoso. Ay, no, es que nadie me hace caso, me siento mal, estoy emocionalmente hasta el piso. Voy a ir a buscar un lugar donde me digan que soy la princesita del Señor, que soy poderoso, que soy esto, y siempre andamos buscando llenar o satisfacer nuestros deseos personales, materiales, emocionales y literales, pero nunca estamos buscando la salvación de nuestra alma. Por eso es que están bien a gusto en ciertos lugares, porque no les han hablado de dónde va a ir su alma. Aunque el hombre ganare todos los reinos del mundo, su alma sin Cristo irá a condenación. Amén. Y eso es lo que estuvimos aprendiendo, mis hermanos, que ninguna religión, ninguna denominación, si te está predicando otra cosa que no sea la salvación por gracia, es únicamente mentira. Te están endulzando únicamente el camino, pero va a ser amargo el final. ¿Sí? Pablo también nos enseñó o nos dijo que él había encontrado que la ley lo había conducido a la muerte, porque la ley le trajo conocimiento de pecado y él quedó sin excusa. El pecado, la palabra de Dios, la ley, nos va dejando sin excusa. ¿Sí? Nos va dejando sin excusa. O sea, nos va mostrando el pecado. Oye, ¿cómo te sientes delante de Dios? Bien. Yo no mato, no robo, no violo, no esto. Ah, ok, correcto. ¿Y sabías que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos? ¿Dices mentiras? Sí. ¿Y sabías que este cuerpo de muerte te va a llevar al infierno? No, no me digas. Y empiezas a escuchar cómo la ley te va encasillando, encapsulando, te va metiendo, ahora sí que la espalda contra la pared y te va diciendo eres culpable, 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 hasta que llega el momento en que dices, no tengo excusa, necesito a Cristo. ¿Sí? Bien. Vimos que en Romanos también, capítulo 7, que la ley a la verdad es santa, el mandamiento santo, justo y bueno, ¿sí? De esta manera vimos que la voluntad de Dios es santa, justa y buena. También vimos que la ley muestra nuestra naturaleza caída, la cual está en un gran conflicto con nuestra nueva naturaleza, ¿sí? Hay una lucha encarnizada, ¿sí se acuerdan que estuvimos hablando de eso? De que hay una lucha encarnizada dentro de nosotros mismos, el cuerpo, la mente y el espíritu. Ahora ellos, los tres, son un campo de batalla. Nosotros vivimos en un campo de batalla constante. Está el cuerpo, la mente y el espíritu. El pobre cuerpo es el títere, que no sabe a quién obedecer. Obedezco al alma, obedezco al espíritu. Y el pobre cuerpo, ahí haciendo lo que más le agrada. Pobre cuerpo entre comillas, ¿verdad? Porque lo está haciendo. Son un campo de batalla a donde la naturaleza nueva, por su propia fuerza, trata de vencer el pecado. Muchas de las batallas que estamos peleando, mis hermanos, y digo estamos para los cristianos, la mayoría de las veces, por no decir todas, no todas, ¿sí? La mayoría de las veces las queremos pelear con nuestra propia fuerza. Yo puedo. Seguimos con el yo-yo. Yo puedo, yo no necesito, yo estoy dispuesto, yo voy a hacer más, yo ahora voy a leer más la Biblia, yo ahora voy a orar más, yo ahora voy a gritar menos, yo ahora voy a perdonar, yo. Y nos damos cuenta que es una batalla constante y siempre salimos perdedores porque nos olvidamos de decir no puedo. ¿Sí? Eso es lo que fuimos aprendiendo, mis hermanos. Y esto que vamos a ir al final en este estudio va a ser la conclusión de lo que Pablo nos fue mostrando en el capítulo 7. ¿Sí? Yo no sé de ustedes si alguna vez han hecho algo malo y después se aborrecen a sí mismos por haberlo hecho. O sea, no culpas ya a nadie.
Anteriormente culpabas a todos, al perro, al gato, al que se te atravesó, a tu hijo, a tu esposo, culpabas a todos, pero llega un momento, bueno, espero que todo este estudio del capítulo 7, llega un momento en que ya no tienes a quién echarle la culpa, ya no tienes a quién aborrecer y empiezas, bueno, me voy a adelantar tantito y a decir, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Así es. Soy yo el que estoy cayendo, soy yo el que estoy fallando, soy yo, no fue mi esposa, no, soy yo. ¿Sí? Y eso es lo que quiere Dios a través de Pablo, a través de este capítulo 7, irnos mostrando a nosotros mismos. No son tus hijos, no es la situación económica, no es el gobierno, no es nadie, soy yo, el pecado que mora en mí. ¿Sí? Y eso es lo que nos va enseñando, aborrecer lo que hemos hecho. ¿Cuántas veces has dicho tú? Espero y sí. Ay, Señor, ¿cómo te he fallado? Ay, Señor, otra vez te fallé, otra vez me equivoqué. Señor, perdóname. He pecado contra el cielo y contra ti. He pecado. Nos olvidamos de los demás, olvidamos de lo que nos hicieron, ¿sí? Recordemos que la carne, el mundo y Satanás están haciendo lo posible porque caigamos, pero ¿quiénes son los que caen? ¿El mundo? El mundo está caído. Satanás está caído. La carne está caída. Entonces, ¿quiénes somos los que caemos nosotros? ¿Sí? Hacemos que caiga la carne. Así que sin excepción, todo creyente debe de haber tenido todo este tipo de experiencias. Experiencias donde había una lucha encarnizada, experiencias donde le echábamos la culpa a otro, pero llegó un momento en que nos dimos cuenta que nosotros somos. ¿Sí? Y Pablo fue alguien que lo dijo claramente así, que él era fariseo de fariseos. Él era de la tribu de Benjamín, era todo eso. Pero cuando se dio cuenta de que él tenía que dejar ese yo-yo, ese soy el mejor, soy fariseo de fariseos, soy de la tribu de Benjamín, soy israelita, soy etcétera. Cuando se dio cuenta de eso, ¿sí? Y se empezó a dar cuenta de su pecado, él fue cuando expresó, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Sí? Él pensó antes de Cristo que tenía de qué jactarse. Él pensó que él era bueno. Él pensó que era excelente, que estaba haciendo el trabajo correcto. Y yo no sé cuántos de ustedes llegamos a Cristo creyendo que éramos buenos, creyendo que éramos excelentes, creyendo que todos nos hacían daño. ¿Sí? Yo me sentía, decía una persona, me sentía yo la mártira. En el caso mío, yo me sentía el mártiro. Yo era el pobrecito de mí. Nadie me quiere, todos me odian. Mejor me como un gusanito. ¿Sí? Porque de verdad, o sea, yo era el pobre de mí. Hasta me la creía yo esa de que, pobre de mí, esta vida mejor que se acabe. No es para mí. De verdad. O sea, creía yo que yo era el pobrecito de mí. Y cuando me empieza a mostrar Dios a través de Romanos, a través de las Escrituras, a través de toda la ley, que yo soy el culpable, híjole, de verdad, mis hermanos, se nos cae todo nuestro teatro, toda nuestra hipocresía, todo nuestro orgullo, toda nuestra soberbia, y decimos, te necesito. ¿Sí? Bien, mis hermanos, muchos han tratado de vivir una vida cristiana con sus propias fuerzas, pero fracasan miserablemente. Libran una batalla violenta, pero al final sufren un gran fracaso. ¿Qué estoy dando a entender con esto? ¿O qué nos enseñó el capítulo 7? Que no es malo que tú quieras batallar o pelear la batalla, sino que es malo cuando la quieres pelear sin Cristo. ¿Sí? Eso es lo malo, porque al final vas a fracasar. Así es. Al final vas a fracasar y al final vas a terminar vencido. Y yo quiero que quede bien claro esto, mis hermanos. Nosotros vamos a tener luchas constantes, diarias, en todo momento.
Siempre vamos a tener luchas, pero nunca vamos a ser vencidos. Gloria a Dios. ¿Sí escucharon? Sí, amén. El hombre natural tiene luchas constantes, pero siempre es vencido. Así es. Y aunque venciera, al final va a ser vencido porque su lugar de destino es la condenación. Pero en el caso de nosotros, aunque estemos en una lucha constante y constante y constante, que no queramos pelearla nosotros, sino dejamos que Dios la pelee, probablemente vas a ser vencido una o dos veces, ¿sí? Pero nunca vas a perder la batalla, porque la batalla no es tuya. Ya la peleó Jesús. Ya la peleó alguien en la cruz. Amén, amén. Y venció. Amén. ¿Sí? Que quede bien claro eso. Batallas constantes, sí, pero nunca vamos a ser derrotados. Nunca. ¿Sí? Bien. Entonces, no podemos pelear una batalla nosotros solos. ¿Sí? Porque al final puede venir un fracaso, un desánimo, un querer dejar todo. Tenemos que entender y descubrir que no hay ningún bien en nuestra vieja naturaleza y que tampoco hay poder alguno en la nueva naturaleza. ¿Se quedó claro eso? Sí. ¿Se quedó claro? En mi vieja naturaleza no mora el bien, no mora el bien. Pero en mi nueva naturaleza soy más que vencedor, no es cierto. En tu nueva naturaleza no eres más que vencedor. Somos más que vencedores por medio de Cristo Jesús. Así es, amén. Mi nueva naturaleza no tiene el poder para hacerme vencedor. Tengo una nueva naturaleza, pero esa nueva naturaleza depende de la sangre redentora. Amén. ¿Ok? Así que hasta que sale a la luz que la única manera de tener una victoria completa es dejando que Cristo sea el que nos guíe, nos maneje y nos sostenga, el secreto del triunfo está en entregarse a Dios, en presentarse ante Él y permitiendo que su Espíritu Santo produzca ese fruto que nosotros por sí solos nunca podremos producir. Así es. Nuestro cuerpo, nuestro ser, sea vieja naturaleza o nueva naturaleza, nunca vamos a poder producir buenos frutos. Nunca. Por eso es que Jesucristo nuestro Señor dijo, por sus frutos se conocerán. ¿Sí? Si yo por mi propia fuerza, ya soy cristiano, quiero producir buenos frutos, voy a producir frutos podridos. Porque mi nueva naturaleza no está capacitada o no puede producir nuevos frutos. Solamente voy a producir nuevos frutos a través del Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? Así que yo puedo decir que soy cristiano y comportarme como cristiano, pero si el Espíritu Santo de Dios no mora en mí, voy a seguir produciendo malos frutos. ¿Sí? Sí está bien claro, ¿verdad, mis hermanos? Claro. Pero eso lo entendemos los hijos de Dios. Los hijos de Dios lo entendemos. El hombre natural no lo entiende. El hombre natural dice, no es cierto, yo sí puedo. El hombre natural va a seguir esforzándose por aparentar piedad. Y cuando se siente mal, se va a ir a una religión a donde le digan, tú eres buenito. Tú estás bien, no te preocupes. Lo importante es que tu familia esté bien, lo importante es que tú estés bien, lo importante es que tú te sientas bien. Cuidado cuando tú te sientes bien. Cuidado, porque empieza a crecer el orgullo y la soberbia. Más bien es, gracias doy a Jesucristo. Bien, mis hermanos, vamos a ver 1 de Juan, capítulo 3, versículo 9. Capítulo 3, versículo 9. Es una nueva versión que tengo, Creo que todavía no ha salido a la luz. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque él puede hacer todo lo que él desea. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. No me la aceptaron esta traducción, mis hermanos.
¿Quién sabe por qué sería? Pero dice la palabra de Dios en la traducción correcta: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Se dan cuenta que aquí no aparece el hombre? Aquí no aparece el poder del hombre, es la simiente de Dios, el Espíritu Santo de Dios, el poder de Dios, el Hijo de Dios, la sangre de Cristo. Es lo que nos hace permanecer, porque esa sangre ya permanece también. O sea, la sangre de Cristo no se quita y se pone, ¿eh? Te cubres con la sangre de Cristo. Y mañana, hijo, tuve esto. Ah, es que no ibas cubierto con la sangre de Cristo. No, la sangre de Cristo permanece. Si yo soy hijo de Dios, si yo soy nacido de nuevo, ¿sí? Va a permanecer en mí la simiente de Dios. Amén. Hasta que Él me mande llamar o hasta que Él venga. O sea, no se quita y se pone. ¿Sí? La salvación no se quita y se pone. La simiente de Dios no se quita y se pone. Si eres hijo de Dios, va a permanecer en ti. ¿Sí? Y por eso no podemos pecar, porque hemos sido nacidos de Dios. Ya no podemos pecar. Y si llegamos a pecar, ¿qué pasa? Aborrecemos lo que hacemos. Aborrecemos lo que hacemos. ¿Pero por qué lo hice? Y otra vez caí, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y te empieza a doler, te empiezas a sentir miserable. ¿Por qué otra vez volví a caer? Si yo le había prometido al Señor que no, para que veas tu bajeza. Para que veas que tú no puedes solo, para que veas cuánto necesitas depender de mí, dice el Señor. Así que lo parecido entre un hombre natural y un hombre espiritual es que los dos cometen pecado y seguirán cometiendo pecado. ¿Sí? Los dos vamos a seguir cometiendo pecado. Porque mucha gente nos dice, ay, entonces ¿qué? Tú ya no pecas. Ay, entonces ya no eres pecador. Ay, ahora muy santo me resultaste. No. Lo parecido entre un hombre natural y un hombre espiritual es que los dos vamos a seguir cometiendo pecado. Pero la diferencia está en lo que sucede después. El hombre natural se va a encoger de hombros. Bueno, sí pequé, ni modo. Y quizás se sentirá un poquito mal, pero va a volver a hacerlo. Lo va a volver a hacer, va a volver a caer. En cambio, el hombre espiritual puede cometer pecado, va a cometer pecado, sí, pero siempre lo va a aborrecer. Siempre se va a repudiar a sí mismo debido al pecado en su vida y no va a poder estar bien hasta que lo confiese delante de Dios y sienta el perdón. Amén. Y lo va a ir dejando. Así es, amén. ¿Sí? Fijan, sí escucharon lo que dije, ¿verdad? Lo va a ir dejando. Hay pecado que vas a dejar, ¡pum!, de tajo. Pero hay pecado que lo vas a ir dejando. ¿Cómo lo vas a ir dejando? De acuerdo a la madurez, de acuerdo al confrontamiento. Dios te va mostrando, te va confrontando y lo vas dejando, porque el nacido de nuevo, el nacido de Dios, no practica el pecado. Lo tenemos que ir dejando. No nos podemos quedar estancados. No podemos decir, ay, el pecado que hacía yo hace 10 años, si es que ya tienes 10 años en el cristianismo, dices, ay, el pecado que tenía yo hace 10 años sigue igual. No, espérate, entonces no eres nacido de nuevo. Porque el pecado que yo tenía hace 10 años ya debió ir disminuyendo o ya debió haber desaparecido. ¿Dejamos de pecar? No. Va a venir otro nuevo. Va a venir otro nuevo, y otro nuevo, y otro pecado, y otro pecado, y van saliendo. Así, no sé si has visto cuando se empieza a botar el agua de las cañerías, que por más que le tapas, se sale y ya sale por otro lado. Así está el pecado en ti. Está saliendo por un lado y ya me tapé un oído y te sale por el otro, y ahora por un ojo, y ahora por el otro, y ahora por la boca. O sea, el pecado te va saliendo, va brotando. ¿Mientras qué? Mientras vivas en este cuerpo de muerte. En este cuerpo de muerte. Pero Dios los va a ir
quitando, los va a ir tapando, 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 tapando. Por eso con Cristo somos más que ¿qué? Más que vencedores. Con Cristo, no con nosotros mismos. Romanos 7, 17 al 18, mis hermanos. Vamos a empezar el estudio. Ya fue mucha introducción. Romanos 7, 17 al 18. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. O sea, aquí nos está enseñando estos versículos, que estamos imposibilitados. ¿Queremos hacer el bien? Sí. ¿Deseamos hacer el bien? Sí. ¿Queremos obedecerle a Dios? Sí. Pero no podemos. Estamos imposibilitados. Pablo aprendió que estaba imposibilitado para hacer el bien con sus propias fuerzas. ¿Y por qué Pablo estaba aprendiendo eso? Porque entendió que en él no había ningún bien. Entendió eso, dice, yo sé, o sea, entendió, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí. O sea, yo quiero hacer el bien, pero no el hacerlo. ¿Cuántos de ustedes han dicho, ahora sí voy a orar a las 5 de la mañana? ¿Quieres hacerlo? Ahora sí voy, ya no voy a gritar. Ahora sí ya voy a perdonar. Ahora sí ya no voy a desear esto. Ya no voy a... Tienes el deseo de hacer el bien. Te levantas con unas ganas de hacer el bien. Hoy no te voy a fallar, Señor. Y te dice el Señor, ajá, bueno. Y pum, a la primera caes. A la primera caes. ¿Por qué? Porque llegas muy valiente tú. Yo ahí sí no le voy a gritar a mi esposo, amor, ¿qué quieres? No, nada. De verdad. O sea, inmediatamente Dios nos pone la prueba y nos muestra que no podemos. Tenemos el deseo. Mañana voy a empezar a orar a las 3 de la mañana. Y a las 2 de la mañana traes un insomnio. Y al 10 para las 3 caes en un profundo sueño, que suena la alarma, suena todo, y te levantas. ¿No quieres orar? No puedo, Señor. No puedo, Señor. Y Pablo aprendió eso, que estamos imposibilitados para hacer el bien que queremos, porque lo anhelamos. Y queremos hacer el bien. O alguien está en la noche y dice, mañana me voy a dedicar a hacer daño y el mal y odiar y a aborrecer. No. Desde que antes de acostarte estás pensando en hacer el bien al otro día. Los hijos de Dios, claro. ¿Sí? Porque el hombre natural está pensando en violar, asesinar, robar, asaltar, no sé qué más cosas. Pero el hijo de Dios está pensando en hacer algo bueno. Mañana de verdad voy a cerrar, la boquita cerrada se ve mejor. Ajá. Y boom, sacamos sapos, culebras y demás. No podemos. Y ahí vamos a aborrecernos, y ahí vamos con el Señor y decimos, Señor, te necesito. No puedo, no puedo. Y esa lucha es la que estaba hablando Pablo. ¿Y saben qué pasó con Pablo? Que Pablo no era un recién convertido. Pablo no era un neófito, Pablo no era inconverso, Pablo no era el hombre natural, Pablo era un hombre maduro. Pablo ya tenía tiempo conociendo las Escrituras, mas sin embargo Pablo escribió esto para que se diera cuenta también los oyentes y nosotros que todos vamos a tener luchas constantes. Pablo es lo que hizo de esta manera. Lo escribió, dense cuenta, va a hacer esto, va a pasar aquello, va a suceder esto. Y Pablo estaba hablando de su propia vida. Porque él mismo dice, yo, ¿sí? Si se dan cuenta en el versículo 17 dice, ya no soy yo quien hace aquello. Y luego en el 18 dice, y yo sé que en mí,
¿Sí? Está hablando de él mismo, no está hablando de los demás, está hablando de lo que está pasando, esa lucha que está siempre delante de él, delante de nosotros. Y esta es una lucha que muchos que se dicen cristianos y aún muchos cristianos creen que en su condición humana pueden hacer algo que agrade a Dios. Están tan ocupados como las abejas, pero no producen miel. Vamos ¿a qué me refiero con esto? Que entre más nosotros nos esforcemos por hacer el bien, nunca vamos a producir bien. ¿Por qué? Porque el mal está en nosotros. Pero cuando nosotros nos derrotamos y le decimos, Señor, yo no puedo, es cuando empieza a producirse el bien, pero no de nosotros, sino por medio de Cristo. Así que no te jactes de nada. No te jactes. ¿Dónde está tu jactancia? ¿Dónde está de que, no, yo ya grito menos? Tú no gritas menos. Tú no odias menos, tú no te emborrachas menos, tú no dejaste de fumar, tú no dejaste de drogarte, tú no dejaste de fornicar, tú no dejaste de adulterar. El Espíritu de Dios que mora en ti te ha permitido dejar todo eso. Por medio de él venciste el alcohol, el cigarro, la droga, etcétera, la prostitución, el adulterio, la fornicación, todo. Por medio del Espíritu de Dios. Amén. Hay victoria en Jesús. Amén. En Jesús, no en nosotros. Nunca vamos a producir miel por nosotros mismos. Así que la vida de Cristo, cuando ellos quieren hacer eso, no se vive en ellos ni se ve en ellos, porque tratan de hacer todo con sus propias fuerzas por medio de la carne. Y cuando tú estás tratando de demostrarle a la gente que sí puedes dejar de pecar, ¿qué crees? Está entrando el pecado ¿del qué? Del orgullo y la soberbia. ¿Sí? Yo sí puedo dejar. Yo voy a demostrar. Yo esto y yo aquello. Empieza la soberbia en todo. ¿Estás produciendo bien? Estás produciendo mal. Produces maldad. ¿Sí? Espero y estemos entendiendo, mis hermanos. Y como resultado, cuando hacemos eso, caemos en una religiosidad que no produce miel, que no produce fruto, porque no han aprendido, como Pablo aprendió, que en su débil condición humana no habita el bien. Espero y de verdad Dios te esté mostrando lo que estabas haciendo equivocado. Y que Dios te esté mostrando lo que ahora necesitas hacer. Estas personas siguen creyendo y sin entender que cualquier cosa que hagan en la carne, es decir, con sus propias fuerzas, Dios lo aborrece y no lo acepta. ¿Sí se acuerdan lo que dijo Pablo? Yo tomo ahora todo lo que hice como basura. Ya no sirve, es basura, es estiércol, porque lo hice en mis propias fuerzas. Así nosotros, ¿cuántas cosas has hecho con tus propias fuerzas? Reconócelo. Tenemos que reconocerlo, tenemos que mirarnos en el espejo y decir, todo esto lo hice yo, Señor, todo esto es basura, de nada me sirvieron 10 años, de nada me sirvieron 5 años, de nada me ha servido 1 año de estar diciendo que era yo cristiano, porque todo lo hice con mis propias fuerzas, es basura. Señor, hazme de nuevo, cámbiame, transfórmame. No puedo yo solo. Y de verdad empieza a haber una transformación. Un cambio. Que Dios va haciendo. Dios va haciendo en ti. Dice nuestro Señor Jesucristo, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Qué tenemos que hacer? Dejar que el Espíritu Santo de Dios sea el que obre en nosotros. Así que cuando Cristo nos rescata y lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador, recibimos una nueva naturaleza y cuando yo peco es la naturaleza vieja la que actúa. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan lo que dijo Pablo? Yo quiero hacer el bien. ¿Quién es lo que quiere hacer el bien? La nueva naturaleza. Pero me doy cuenta que la vieja naturaleza hace lo que yo no quiero. Entonces, ¿quién está pecando? ¿Tu nueva naturaleza o tu vieja naturaleza? Tu vieja naturaleza.
está queriendo vencerte. Y la nueva naturaleza dice, es que yo quiero vencer, pero es que la nueva naturaleza no puede, necesita de Cristo para poder vencer. Espero que estemos entendiendo de verdad, hermanos, porque es una lucha encarnizada, ¿no?, dentro de nosotros. Pero la nueva naturaleza no tiene el poder para obrar el bien. La nueva naturaleza no comete el pecado, pero tampoco puede dejar o vencer a la vieja naturaleza. No puede, ¿sí? La aborrece, sí la aborrece la nueva naturaleza, pero no tiene el poder para dejarlo de hacer. Es esa parte interior de nuestra nueva naturaleza la que nos hace sentir pesar y tristeza por lo que hemos hecho. ¿Sí? O sea, la nueva naturaleza es la que te hace aborrecer el pecado, la que te hace sentirte mal. La nueva naturaleza es la que te dice, miserable de mí. ¿Sí? Pero no tiene el poder para vencer lo que quiere hacer la vieja naturaleza. Parece trabalenguas, mis hermanos, pero tenemos que entenderlo bien. ¿Sí? Tenemos que entenderlo bien. Hay dos naturalezas. Las dos quieren vencer, pero hay un poder que te puede ayudar. ¿Sí? A la vieja naturaleza es el poder del pecado, a la nueva naturaleza es el poder de Dios. Es el poder de Dios. Romanos 7, 19 al 21. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. ¿Sí? La nueva naturaleza quiere servir a Dios, pero la vieja naturaleza carnal sigue estando en enemistad con Dios y no se sujeta a la ley de Dios. O sea, la vieja naturaleza no se reconcilió con Dios. La carne no se reconcilió con Dios. ¿Sí? Que quede bien clara, esta carne sigue en contra de Dios, sigue rebelándose a lo que Dios le dice. El alma fue la que se reconcilió con Dios. El alma fue ya reconciliada, ya no va a ir a condenación. Esta carne no puede heredar el reino de los cielos. Esta carne sigue en enemistad, sigue con sus deseos carnales. Los deseos carnales es el pecado. Entonces, él quiere, dice Pablo, yo quiero. Dice, no hago el bien que quiero. O sea, quiere hacer bien. Dice, sino el mal que no quiero, eso hago. O sea, yo no quiero gritar, grito. Yo no quiero emborracharme, me emborracho. Yo no quiero esto. ¿Y por qué? Porque hallo que esta ley, ¿sí? O sea, que esta ley del mal sigue en mí. Sigue en mí. Y Pablo tenía que ir entendiendo y comprendiendo que había eso. Y cuando Pablo, vamos al versículo 22 y 23, ahorita primero quiero que veamos las 4 leyes. 22 y 23 dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Si ustedes se dan cuenta, hay 4 leyes ahí. La ley de Dios, la palabra de Dios. O sea, la ley de Dios me dice lo bueno y lo malo, me dice las bendiciones y las maldiciones. ¿Sí? Encontramos la ley de Dios es santa, perfecta. El mandamiento de Dios es espiritual, es santo, es perfecto. La ley de Dios es buena, ¿sí? La ley de Dios me dice qué es lo que debo dejar de hacer y qué es lo que debo de hacer. Pero viene otra ley, la ley de los miembros, la ley de la carne, la manera en que funcionan y se apegan a la vida material. La ley de mi carne siempre va a desear lo material, ¿sí? La satisfacción material. El bien material, me quiero sentir bien, me quiero agradar a mí, quiero comer en un mejor lugar, quiero vivir en un mejor lugar, quiero estar bien. Todo lo que la carne desea es la ley de los miembros, ¿sí? Pero viene la ley de la mente. ¿Cuál es la ley de la mente? El sentido moral del hombre natural.
la ley de la mente sabe lo que es bueno y lo que es malo. ¿Sí? Nosotros sabemos lo que es bueno y lo que es malo, aún sin estar con Cristo. No estábamos con Cristo y sabíamos lo que era bueno y lo que era malo. O sea, la ley de la mente te dice, esto es bueno, esto es malo. La ley de Dios te dice, tienes que hacer lo bueno. La ley de los miembros te dice, ¿y por qué? Yo no quiero. ¿Sí? Es una lucha porque esas tres leyes que llevamos ahorita están mostrándote todo el panorama, pero sigue el pecado, la cual es el cuarto. La cuarta ley del pecado es la naturaleza pecaminosa. Entonces, ¿sabes lo bueno? Sí. ¿La mente sabe lo bueno? Sí. Pero la ley de los miembros van a obedecer a la ley del pecado. La ley del pecado que te lleva a hacer lo malo. ¿Sí? ¿Y quién es la que reacciona? Los miembros, el cuerpo. ¿Sí? No estoy hablando de la membresía, estoy hablando del cuerpo, mis hermanos. ¿Sí? Y cuando dice que la ley de los miembros son tu cuerpo el que reacciona. La ley de tu mente sabe lo bueno y lo malo. Quiere hacer lo bueno. La ley de Dios te muestra qué es lo bueno. Anhelas hacer lo bueno. La ley del pecado te dice, no, somos enemigos. No vas a hacer eso. Y los miembros obedecen. Por eso es que dices, no puedo con estas cuatro leyes. Te necesito, Señor. Aquí vemos que no hay ninguna posibilidad dentro del hombre para escapar a la esclavitud o la cautividad de la ley del pecado. No puedes escapar de la cautividad. Eres esclavo del pecado. Estás cautivo del pecado. Por eso es que quieres hacer el bien y no puedes. Eres esclavo del pecado, estás cautivo del pecado. El pecado es el capataz que le dice a la carne, haz esto, y lo haces. Pero Señor, ya nací de nuevo, sí, pero no me llamas a mí. Sigues haciendo las cosas con tu propia fuerza y con tu propia voluntad. Aquí estoy, dice el Señor. No sé si han oído un versículo que dice, búscame, llámame. Y yo estaré, yo oiré, yo te atenderé, yo te diré, aquí estoy. Pero ¿qué hacemos? Seguimos peleando. Yo puedo. Yo les pongo el ejemplo mis hermanos, de un boxeador. Dos boxeadores están dentro del ring y afuera está el manager. Y el manager está con la toalla aquí, porque está viendo que le están dando una golpiza a su peleador. Y el manager está para tirar la toalla. Voy a tirar la toalla. Y el otro, no, yo puedo. Y ahí siguen dándole una golpiza tremenda. Y el yo puedo. Y el manager está queriendo tirar la toalla. Muchas veces así tenemos a Dios. El Señor ya dice, déjame obrar a mí. Déjame entrar a mí. Ya déjame, baja los guantes. Date por vencido, ya no puedes, mira cómo ya te golpearon, mira cómo vas en esta pelea, no tienes posibilidades de ganar, déjame a mí que yo entre a pelear la batalla. No, yo puedo, Señor. Y no dejamos que el Señor haga la obra en nosotros. Espero que hayan quedado bien claro esto. Debemos bajar los guantes, dejar que la pelee nuestro Señor, el que ya venció, ¿sí? Entonces dice Romanos 7:24, Romanos 7:24 es a donde Pablo ya se da cuenta de todo esto y dice, miserable de mí. Y yo busqué varias sinónimos de miserable. Dice, infeliz que soy, pobre de mí, ¡ay de mí! ¡Qué criatura tan miserable soy yo! Desdichado que soy. Esto es terrible. Soy un pobre miserable. Y después dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Si se dan cuenta, Pablo no estaba diciendo, pobrecito de mí, ay, pobre de mí. No, se dio cuenta de esa lucha encarnizada y dice, miserable de mí. O sea, ¿qué criatura, qué suciedad hay en mí?
¿Qué maldad hay en mí? ¿Cuánto pecado hay en mí? ¿Quién me va a librar de este cuerpo de muerte donde yo ya no puedo dejar de hacer lo malo? Por más que me esfuerzo en hacer lo malo, no puedo. ¿Qué cuerpo tan malo tengo? Este cuerpo de muerte, ¿quién me va a librar? ¿Quién? Y viene la respuesta inmediatamente de nuestro Señor a través del mismo, ¿sí? Pablo, un hombre maduro, un hombre que entendía, un hombre que peleó, un hombre que estuvo siempre luchando constantemente con sus propias fuerzas, al final él dice y concluye de esta manera: gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Sí se dan cuenta qué es lo que termina diciendo Pablo? Es el final del capítulo 7, pero él dice: gracias doy a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Si no fuera por él. O sea, todo el capítulo 7, y si no es que desde el principio nos damos cuenta, en todo Romanos hasta el número 7 del capítulo, nos damos cuenta cómo el hombre no tiene el poder, no tiene la posibilidad, no tiene nada para vencer. Al final ya Pablo dice: bueno, miserable de mí, ¿qué voy a hacer con este cuerpo de muerte? Y voltea y dice: gracias Dios. Gracias Dios por tu Hijo Jesucristo. Gracias doy por Jesucristo. Gracias le doy a Dios por Jesucristo. Porque si no, nadie me libraría de este cuerpo de muerte. Nadie me podría dar la victoria. La victoria es únicamente a través de Jesucristo. Dice: gracias. Gracias le doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Cayó rendido. No, y espérense al capítulo 8. Nos habla de todo lo que podemos hacer a través de Cristo. Le da toda la victoria a Cristo, le da toda la gloria a Cristo. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, mis hermanos. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Si no fuera por Él, estaríamos totalmente derrotados. Si no fuera por Él, estaríamos acabados. Si no fuéramos por Él, seguiríamos llenos de orgullo, creyendo que nosotros podemos. Y por eso es que Pablo se dio cuenta que muchas veces se creyó que podía ser más santo y de pronto dice: no, es que no es el bien que yo quiero, sino sigo con la maldad en mí, sigo con el orgullo, la soberbia, el yo puedo, el yo hago, yo esto. Y dice: miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo? Si por más que quiero hacer lo bueno, caigo otra vez en lo malo. Por más que quiero dejar de sentir orgullo, vuelvo a sentir orgullo. Por más de querer dejar de hacer lo malo, sigo haciendo lo malo. Señor, derrotado caigo y digo: la victoria es tuya. La victoria es tuya, Señor. No puedo yo solo. ¿Sí? O sea, esta expresión cuando dice: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, es una expresión que ningún ser humano en su vieja naturaleza la podrá decir ni la podrá entender, ya que para ellos es locura. Así es. Por eso cuando le dices a alguien: es que yo por el poder de Cristo, yo dejé de fumar, ya tengo 10 años, yo pude y no necesité de tu Dios, no necesité de tu Cristo. Yo puedo ver familias felices sin necesidad de la religión, sin necesidad de Cristo. Y yo puedo dejar, mi matrimonio es excelente, yo no necesito a tu Cristo. ¿Sí? De verdad, mis hermanos, hay gente que así pronuncia esas palabras. La vieja naturaleza no lo entiende. Yo puedo dejar de hacer lo malo, yo puedo dejar de pecar, yo puedo tener una familia excelente, yo puedo tener un matrimonio feliz, yo puedo tener esto, yo puedo tener aquello, pero no se dan cuenta que el camino del hombre parece que va hacia arriba, pero su final es abajo. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia de aquellos que hemos nacido de nuevo. Le damos gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Le damos la gloria a Jesucristo nuestro Señor. Nos derrotamos delante de Él porque sabemos que solamente derrotándonos delante de Él vamos a ir a la victoria. A lo mejor parece contradictorio, pero solo derrotados vamos a vencer. Solo derrotados delante de Cristo
se va a poder vencer esa pelea, mis hermanos. Señor, no puedo. No puedo. Te necesito a ti. ¿Y por qué para ellos es locura? Porque para ellos es, yo puedo. No necesito a nadie. Todo está en el poder de la mente. Yo declaro, yo decreto, no lo recibo. Mis palabras tienen poder. No es el único Dios tu Dios. Hay muchos dioses, hay muchas religiones, hay mucho poder. El ser humano está capacitado para hacer el bien. ¿Sí? El hombre puede ser bueno, pero es el núcleo donde se forma, por eso es malo. Y así sucesivamente. Hay tantas y tantas respuestas que da el mundo carnal. Pero nosotros los hijos de Dios nos hemos dado cuenta que por más que hemos querido hacer el bien, no podemos. Dijo Pablo, yo quiero hacer el bien. O sea, yo deseo hacer el bien, pero no puedo. Y por más que me esfuerzo, me doy cuenta que este pecado que mora en mí me lleva a hacer el pecado. Miserable de mí. ¿Quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Así que gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Es la respuesta a la llamada de socorro que todo cristiano entiende en esa lucha interminable. Cuando tú dices gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, es cuando tú dices gracias, Señor. Si no fuera por ti, no podría yo vencer. Si no fuera por ti, no podría yo cambiar. Si no fuera por ti, no iría yo de victoria en victoria. ¿Sí? No soy yo. Eres tú el que me has hecho llevar este avance, que es mínimo, Señor, pero es máximo. Porque de verdad, mis hermanos, hasta lo más pequeño que Dios ha hecho en ti es grande. Es grande, grande. A lo mejor tú le dices a alguien, es que yo dejé de fumar. Te vas a decir, ¿qué? Para ti es grande. Es que yo ya no he caído en fornicación. Y yo tampoco. Sí, pero es que yo no estaba posibilitado para dejar de fornicar hasta que Cristo entró en mí. Yo no estaba posibilitado para dejar de mentir hasta que Cristo entró en mí. Yo no estaba, o sea, tenemos que ver la imposibilidad para dejar de pecar en nosotros mismos. Porque si tú no entiendes la imposibilidad de dejar de pecar, no vas a entender el poder de Dios. Así es. El hombre natural cree que es posible dejar de hacer cosas y sigue luchando por dejar de hacer cosas. El hombre espiritual reconoce que no tiene la posibilidad de dejar de hacer lo malo. No puedo, no soy yo, no puedo. El mal que mora en mí no me permite dejar de hacer lo malo. ¿Sí? Y ahí es cuando caemos derrotados. Y entendemos. Así que ahora entendemos nosotros que Dios ha provisto la liberación por medio de Jesucristo. Dios ha provisto la liberación por medio de Jesucristo y no por medio del hombre. Así es, amén. Dios es lo que ha provisto. Y Pablo entendió muy bien que la liberación mediante nuestro Señor Jesucristo va a ser eterna y vamos a salir siempre vencedores. Nunca vamos a ser vencidos. Gloria a Dios. Aunque tropecemos, aunque caigamos en un pecado, por medio de Cristo, nunca vamos a perder esta batalla, porque ya fue ganada. O sea, Cristo no a lo mejor gane, no, ya ganó, ya triunfó, ya venció. Si queremos estar del lado de los vencedores, necesitamos a Cristo. Amén. Tú que no tienes a Cristo, nunca vas a poder vencer. Nunca vas a lograr tener la victoria. Nunca vas a poder terminar bien delante de Dios. Por más bien que te portes, por más esfuerzo que hagas, al final tu destino es la muerte y la condenación. Sin Cristo no se puede vencer al mal. Sin Cristo no puedes salir victorioso. Sin Cristo no puedes lograr la salvación de tu alma.
Sin Cristo todo te va a salir mal al final del camino. Así es. Probablemente parezca que vas bien. Sinar Shinar. era un lugar planito. Así es. Bien a gusto, parecía que habían caído en un lugar a gusto y tranquilo. Y los llevó a la soberbia. Tenemos que subir la cuesta, mis hermanos. Así es. Tenemos que subir. Y la cuesta es hacia arriba. No estamos en la planicie. Es una lucha constante. Por eso muchos no quieren llegar a Cristo. Porque quieren lo facilito. Quieren lo planito. Así es. No quieren esforzarse. Porque saben que con sus propias fuerzas van a caer. Pero nosotros no vamos solos. Amén. Tenemos un Cristo que ha vencido. Gloria a Tenemos Dios. un Cristo que ha peleado la batalla. Tenemos un Cristo que exhibió a sus enemigos en la cruz. Amén. Amén. Y ese Cristo quiere darte la salvación y la vida eterna a ti también. Ese Cristo quiere rescatarte del hoyo donde tú estás. Solamente entrégale tu vida. Por medio de Él seremos vencedores. Así que concluimos. Hay dos naturalezas en cada creyente. La naturaleza vieja solo puede servir a la ley del pecado. La naturaleza nueva debe someterse a la ley de Dios por medio de Cristo. Amén. Debemos someternos a la ley de Dios por medio de Cristo. No queramos vencer con nuestras propias fuerzas, porque si no, entonces estamos obedeciendo a la vieja naturaleza. Y una sola debe de predominar en la vida del creyente. ¿Y cuál es la que debe de predominar? La nueva naturaleza. Así La es. nueva naturaleza. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Así es. Y todo lo que he logrado ha sido por medio de la sangre de Cristo. Amén. Por medio de las victorias de Cristo. Con Cristo somos más que vencedores y vamos de victoria en victoria. Amén. Con Cristo. Sin Cristo no podemos solos. Todo lo que hagamos sin Cristo es estiércol, es basura, es trapo de inmundicia. Así es. Necesitamos que Cristo haga la obra en mí, Amén. porque en mí no mora el bien. Así es. Amén. Vamos a darle gracias a Dios por su Hijo Jesucristo.